La Gran Depresión proyectó una larga sombra sobre Estados Unidos. En Cleveland, Ohio, esa sombra escondía un monstruo. El asesino del torso de Cleveland, un nombre susurrado con miedo, acechaba los rincones olvidados de la ciudad. Desde 1935 hasta 1938, este asesino, a veces llamado el carnicero loco de Kingsbury Run, dejó un rastro de descubrimientos horribles. Sus víctimas, a menudo sin identificar, fueron encontradas desmembradas, sus cuerpos con las marcas de una mente depravada. Esta es la historia de esas víctimas, la búsqueda desesperada de su asesino, y el misterio perdurable que continúa atormentando a Cleveland. Kingsbury Run, un páramo desolado durante la Depresión, se convirtió en un vertedero para los espantosos trofeos del asesino del torso. A las víctimas, en su mayoría de los bajos fondos de la ciudad, los pobres, los transitorios, los olvidados, les robaron no solo sus vidas, sino a menudo sus identidades. La primera víctima reconocida, conocida solo como la Dama del Lago, fue descubierta el 5 de septiembre de 1934. Su cuerpo desmembrado, arrastrado a la orilla cerca de Euclid Beach, ofreció la primera visión aterradora del modus operandi del asesino. Edward Andrassy, la segunda víctima, fue identificado por sus huellas dactilares. Su caso, como muchos otros, destacó la brutalidad de los crímenes. Florence Polillo, otra víctima, tuvo un final igualmente sombrío, su cuerpo desmembrado descubierto esparcido por Kingsbury Run. El asesino a menudo decapitaba y desmembraba a sus víctimas, a veces drenando su sangre y usando conservantes químicos. La brutalidad de los crímenes conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. Las víctimas, que a menudo vivían al margen de la sociedad, eran presas fáciles para un depredador. Kingsbury Run, un refugio para los desesperados y desamparados, proporcionó el coto de caza perfecto. El asesino, envuelto en el anonimato del Run, podía desaparecer fácilmente entre las sombras después de reclamar a sus víctimas. Eliot Ness, ya famoso por haber derrotado a Al Capone, era el director de seguridad de Cleveland durante los asesinatos del torso. Encargado de llevar al asesino ante la justicia, Ness se enfrentó a una tarea abrumadora. Los asesinatos, envueltos en miedo y especulación, se apoderaron de la ciudad. El asesino, aparentemente jugando con las autoridades, dejó pocas pistas. Ness, decidido a detener la carnicería, empleó tácticas controvertidas. Ordenó la destrucción de los barrios marginales en Kingsbury Run, con la esperanza de expulsar al asesino. Si bien la medida desplazó a muchas personas vulnerables, no detuvo los asesinatos. Surgieron sospechosos, cada uno con sus propios oscuros secretos. El Dr. Francis E. Sweeney, un cirujano con antecedentes de inestabilidad mental, se convirtió en el principal sospechoso. Sweeney, que tenía una conexión familiar con una de las víctimas, supuestamente confesó los asesinatos mientras estaba internado, pero nunca fue acusado. Otro sospechoso, Frank Dolezal, fue arrestado en relación con el asesinato de Florence Polillo. Sin embargo, Dolezal murió en circunstancias sospechosas mientras estaba bajo custodia policial, lo que profundizó aún más el misterio. A pesar de los esfuerzos de Ness, el asesino del torso siguió siendo esquivo. Los asesinatos, aparentemente cesando tan abruptamente como comenzaron, dejaron un legado escalofriante. Los asesinatos del torso de Cleveland, aunque se desvanecen en la memoria, siguen sin resolverse. El recuento oficial de víctimas es de 13, pero algunos creen que el número real es mucho mayor. Incluso hoy, los investigadores continúan buscando pistas, con la esperanza de finalmente brindar un cierre a las familias de las víctimas y resolver uno de los casos de asesinos en serie más infames de Estados Unidos. Los esfuerzos recientes se han centrado en el uso de la tecnología de ADN para identificar a las víctimas desconocidas. La Oficina del Médico Forense del Condado de Cuyahoga, en colaboración con el proyecto DNA Doe, está trabajando para extraer ADN de los restos y compararlo con bases de datos públicas. Esta tecnología innovadora ofrece un rayo de esperanza para identificar a las víctimas y potencialmente descubrir nuevas pistas en la investigación.
El misterio del asesino del torso de Cleveland sirve como un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar en las sombras. Las víctimas, olvidadas por muchos, merecen justicia. Quizás, con los avances en la tecnología forense y la dedicación de aquellos decididos a resolver este espantoso rompecabezas, la identidad del carnicero loco de Kingsbury Run finalmente sea revelada.